Buen vivir. Ese es el espacio que inicia en este momento. Todos los días, tenemos más de un año en eso, desde marzo del año pasado. Estamos dando una palabra de orientación para vivir mejor. Hoy tenemos un tema controversial en la iglesia. Las mujeres pueden hablar. Ese es el tema que te propongo hoy. Las mujeres pueden hablar. En la iglesia católica y en las iglesias protestantes calvinistas, las mujeres no pueden hablar. Es sabido que en la iglesia católica la misa siempre la va a ofrecer un hombre, porque las mujeres no pueden hablar. Y el correlato de eso en la iglesia protestante son las iglesias calvinistas, un sector importante del protestantismo, donde el ministerio pastoral está reservado para hombres. Yo quisiera hoy abrir la Biblia para mostrar que las mujeres pueden hablar. O sea, que no es posible hacer un estudio bíblico imparcial y restringir a las mujeres de la palabra en la iglesia. Mira, el primer punto que sugiero observar es lo que pasó en Pentecostés. O sea, el libro de los Hechos describe con claridad que las mujeres hablaron en esa primera reunión de la iglesia primitiva. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice Lucas en el capítulo 2 de los Hechos, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una situación milagrosa. Dios le dio el poder para hablar en otras lenguas. Estas lenguas se podían entender. Hay otra lengua que nadie entiende, eso es otra cosa. Estas lenguas de Pentecostés se podían entender. Por eso dice que la gente que estaba allí, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cretenses y árabes y todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Eso pasó en Pentecostés. Ahora, cuando se llama ese alboroto, Pedro toma la palabra con los 11 al lado, un magnífico ejemplo de trabajo en equipo. Uno tenía que hablar y Pedro era el líder del grupo, primero entre iguales. Entonces Pedro toma la palabra con los 11 a su lado, dando una imagen de unidad y de liderazgo colegiado. Y le cita el profeta Joel para explicar esto. Esto es lo dicho por el profeta Joel, dice en el capítulo 2, verso 16. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahí está la explicación. Pues en esta reunión que se vio en Pentecostés, el capítulo 1 explica que ahí estaban los apóstoles y ahí estaban las mujeres, el equipo de mujeres. Y entonces todas esas personas participaron en esta celebración de Pentecostés. Y vuestros hijos y vuestras hijas, un perfecto lenguaje no sexista, o sea, identificando que los hombres y las mujeres profetizarán. Pedro dice, eso se está cumpliendo. Y más adelante dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. Ven ahí de nuevo el lenguaje no sexista utilizado por el Espíritu Santo para explicar que en Pentecostés las mujeres participaron en el uso de la palabra. Entonces, una conclusión clara es, si las mujeres hablaron en Pentecostés, deben hablar en las reuniones de la iglesia. Usted no puede prohibir en las reuniones de la iglesia lo que sucedió en Pentecostés. Si algún versículo parece contradecir esto, hay que revisar ese versículo.
porque no puede decir lo contrario de lo que pasó en Pentecostés. Además, más adelante en las epístolas, se dice con mucha claridad que las mujeres profetizaban, o sea, que no fue algo accidental. En 1 Corintios capítulo 11, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ora o profetiza. O sea que las mujeres oraban y las mujeres profetizaban. Entonces está claro que las mujeres hablaban en las reuniones de la iglesia. Una segunda pregunta que habría que hacer es, en el Nuevo Testamento, ¿qué significa profetizar? Porque la palabra para algunos se refiere exclusivamente a decir el futuro, pero no es ese el sentido único en el Nuevo Testamento. Profetizar puede referirse al pasado, para explicar el pasado desde la perspectiva de Dios. Puede referirse al presente para dar una palabra de edificación aplicada a lo que está pasando hoy. O puede referirse al futuro, y ahí significa profetizar en el sentido tradicional. Pero el sentido de la palabra profetizar es dar una palabra de Dios por el Espíritu Santo, como se dice en el Nuevo Testamento. Si usted quiere una descripción más clara de lo que significa profetizar, para entender qué es lo que hacen las mujeres en el Nuevo Testamento, vaya a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Es un discurso comparando el don de lenguas, un don de lenguas que aparece en Corinto, diferente al don de lenguas de Pentecostés. Eso es otro tema que un día podemos tocar, aunque hay cosas ahí que nadie entiende. Pero de todas maneras es otro tema. Este capítulo contrasta aquel don de lenguas con profetizar. Entonces, el capítulo 14 de 1 de Corintios describe muy claramente lo que significa profetizar. Dice en el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, profetizar entonces significa tomar la palabra. Si las mujeres profetizan, toman la palabra en las reuniones de la iglesia. Toman la palabra para consolar. Toman la palabra para exhortar. Y toman la palabra para edificar. Edificar es provocar el crecimiento de la iglesia. Edificar equivale a enseñar. Miren, el resto del capítulo muestra esta idea con claridad. En el verso 9, profetizar se relaciona con una palabra bien comprensible. Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. O sea, profetizar, porque todo el pasaje está contrastando el don de lengua de los corintios con el don de profecía. Entonces, cuando reclama aquí una palabra bien comprensible, es que profetizar es una palabra que se debe comprender. Más adelante en el verso 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, o sea, lo que está reclamando es una palabra que apele al entendimiento. Eso es profetizar. Y dice 15, que pues oraré con espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, lo que está reclamando es que el don de lengua no apela al entendimiento, pero el don de profecía apela al entendimiento.
Y dice más adelante en el verso 18, y es el mismo contraste que se hace en todo el capítulo sobre don de lenguas y don de profecía. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. O sea, ahí está refiriéndose indirectamente a la palabra de profecía. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, o sea, el don de profecía enseña a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y todavía más adelante dice en el verso 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. De modo que convencer es una palabra del que profetiza. O sea, en todo esto se nos está diciendo con bastante claridad eh, que profetizar implica eh, edificar, que es lo mismo que enseñar, exhortar y consolar. De modo que si en Pentecostés las mujeres profetizaban, las mujeres hablaban para edificar, hablaban para exhortar y hablaban para consolar. Entonces, las mujeres pueden hablar. Ahora, se han buscado algunos argumentos indirectos para negar esto. Un pasaje que algunos han usado y que ya no se usa en realidad. Se usó mucho antes, pero ya no se usa. O sea, yo no creo que nadie esté usando, pero antes se usaba y se decía, en 1 Timoteo capítulo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres, ta. Entonces algunos salen y dicen, bueno, son los hombres. Pero macho, es que ahí dice los hombres, pero no están negando que las mujeres lo hagan. En otro pasaje dice que los hombres lo hacen. En este pasaje se están contrastando dos cosas, que los hombres caen en contiendas de ira y las mujeres caen en vestirse de manera vanidosa. Y entonces este pasaje nos está diciendo que al presentarse en las reuniones, los hombres se visten la ira y las mujeres se visten la ropa vanidosa, pero no está diciendo que las mujeres no pueden orar. Además de que otro versículo dice con mucha claridad. Y asimismo, cuando se busca en el mismo 1 de Timoteo, ahí están los requisitos de los obispos. Entonces algunos van a decir, bueno, fíjense que dice los obispos. Entonces no dice las obispas. O sea que no pueden. No, la Biblia no se estudia. Ningún libro se estudia de esa manera. O sea, usted tiene que ver el contexto y las razones. Y usted va a encontrar que en el Nuevo Testamento realmente la iglesia estaba haciendo algo revolucionario. Y es que estaba dando participación a la mujer, cosa que no se hacía en la sociedad griega, ni en la romana, ni en las sociedades antiguas. Las mujeres iban al gineceo, pero no iban al otro sitio para alfabetizarse, aprender arte y todas las demás cosas. Pero en la iglesia, las mujeres están eso fue un ejemplo que nos dio Jesucristo, de instruir a las mujeres como instruyó a los hombres. Y formó sus 12 apóstoles, pero también formó un equipo de mujeres. Formó un equipo de mujeres que la acompañaban en algunas tareas. Obviamente, interpreto yo que en aquellas condiciones no era posible que las mujeres andaran cogiendo monte como los hombres para ser parte del equipo de los 12 apóstoles. Bueno, entonces algunos van a hacer inferencia de estos pasajes para de ahí negar
que la mujer pueda participar. Hay dos pasajes especialmente que se han mal leído. Yo admito que estos pasajes tienen una apariencia de contradicción con todo lo que estamos diciendo. Y es en 1 Corintios capítulo 14, cuando dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Entonces ahí algunos van a entender eso literalmente, que las mujeres se pongan un zipper en la boca. Pero cuando usted va al contexto, usted llega a la conclusión de que es el bochinche que se está contradiciendo aquí. No es que hablen, porque antes, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, la misma epístola, Pablo dice, toda mujer que ora o profetiza, o sea, que oran y profetizaban en Pentecostés. Entonces aquí no puede estarle diciendo que se callen, que dejen el bochinche, porque estas mujeres no acostumbradas a conversatorios de ideas, cuando estaban en las reuniones, comenzaban a cuchichear. Que por mí no, eso no puede ser así. Tiene que haber respeto. Si no entienden algo, que pregunten en casa a sus maridos. Eso es lo que significa este pasaje. Porque de lo contrario estaría contradiciendo lo que pasó en Pentecostés y lo que dice la misma epístola en el capítulo 11. Y el otro pasaje que se ha utilizado también en el sentido de restringir la participación de la mujer, y es el más importante, que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2, donde dice lo siguiente: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Pero cuando usted se va al texto en griego, usted descubre que la palabra que aquí se traduce en silencio, en todos los otros casos que se usa en el Nuevo Testamento, se usa como reposo, sosiego, tranquilidad. Por ejemplo, en el mismo capítulo 2 de 1 Timoteo capítulo 2, cuando dice para que vivamos quieta y reposadamente, es la misma palabra que luego se traduce silencio. Si aquí tradujéramos reposadamente, se coge mejor el sentido que Pablo escribió. La mujer aprenda reposadamente. Entonces, el problema que había no es mujeres hablando, sino mujeres hablando de manera belicosa. Entonces Pablo dice, la mujer aprenda reposadamente. En silencio no es la mejor traducción. Esta palabra se traduce silencio. Solamente hay un caso en los Hechos, cuando estaban todos vociferando ahí, y dice, y la multitud cayó. Pero el sentido no es solo silencio, sino que se serenó, se tranquilizó. La mujer aprenda reposadamente. Es el sentido de este versículo. Porque, dice el verso 12, es decir, aprende reposadamente, entonces nos va a explicar qué es lo que está pasando. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Admito que es un pasaje complejo, pero aquí se produce un juego literario que se llama endiadis, y Pablo está mezclando dos verbos para darnos una idea: enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. Esto de ejercer dominio no es solo ejercer autoridad, es usurpar. O sea, la palabra que se usa en griego para ejercer dominio es la palabra que se usa para un asaltante en la calle, uno que rompe la pared, uno que viola las reglas. Ejercer dominio. Entonces, el énfasis no está en enseñar, porque eso contradeciría o contradiría lo que hemos visto, que las mujeres profetizan, y profetizar implica enseñar. Aquí la idea es enseñar ejerciendo dominio sobre el hombre.
Esa es la idea. Es un estilo. Algunas mujeres entonces tomaban la palabra y hacían un papel beligerante, impositivo, y Pablo dice, no, no, las mujeres deben actuar, y dice al final, sino estar en reposo. Silencio es una mala traducción. O sea, de modo que este versículo, bien leído, eh, enfrenta a algunas mujeres en Éfeso que estaban asumiendo posesiones que no son válidas ni para hombres ni para mujeres. Y Pablo le para el coche. Además, mire, usted no podría coger esta interpretación que usted le da a este versículo y de ahí sacar una doctrina para interpretar toda la Biblia. Eso es lo que hizo Calvino. Calvino es mi reformador favorito, pero en eso de la mujer, Calvino cometió un yerro teológico importante. O sea, la idea de suponer eh, que de aquí usted va a interpretar el resto de la Biblia, eso es una mala hermenéutica, una mala exégesis. Porque entonces van a tomar este versículo y van a decir, ah, bueno, se le está prohibiendo a la mujer hablar. Se lo combina con el otro, mal leído, y las mujeres no pueden hablar. Pero es de aquí que lo sacan, ¿eh? Y entonces hacen una inferencia. Si no pueden hablar, entonces no pueden ser pastoras. Pero ningún versículo prohíbe que la mujer sea pastora. Ningún versículo de la Biblia lo prohíbe. Pero entonces se saca aquí de inferencia. Si no pueden hablar, pero están sacando una inferencia de otra inferencia. Y entonces ahí terminan contradiciendo el principio de equidad que establece la iglesia primitiva para hombres y mujeres. Y por eso Pablo, con mucho regocijo, Pablo el intelectual, y que conocía el mundo griego, el mundo romano, al conocer el Evangelio, dice, ya no hay judío ni griego en la iglesia, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De modo que las mujeres sí pueden hablar. Te doy este estudio bíblico para que lo tomes en consideración. Con mucha humildad, con mucho respeto. Yo sé que muchos están criados en una tradición contraria a lo que estoy diciendo, pero solamente te pido que considere la palabra que he dicho aquí, que para mí son ciertísimas y que así se ha estado descubriendo, incluso en grupos que antes eran restrictivos. Tengo por aquí un documento de uno de los grupos que más ha promovido la restitución de la mujer, pero ya ellos revisando estos versículos, no, espérate, nos hemos excedido. Las mujeres pueden orar, las mujeres pueden participar. Aunque dicen, lo que no pueden es hacer tal cosa, tomar la predicación central el domingo. Es una mala exégesis, pero por lo menos ya admiten que puede orar, que puede compartir, que puede tener una palabra, aunque la restrinja del culto central. Eso yo creo que no hay base en las escrituras, pero de todas maneras, esa es la manera como algunos están llegando. Y ya me informaron que en la última convención de los bautistas del sur, ahí habían mujeres pastoras. Fue un escándalo. Rick Warren la metió, ¿sí? Porque él está de acuerdo con mujeres pastoras. Y entonces ahí se abrió mujeres pastoras en la iglesia bautista del sur. Con humildad presento esto. Y solo me atrevo a presentarlo porque creo importante que se diga con claridad que la iglesia primitiva practicaba la equidad para hombres y mujeres.
y que no había restricción al ministerio. Lo que había era un llamado a respetar el orden en las reuniones y un llamado a las buenas relaciones interpersonales. Este video queda en mi muro, te lo recomiendo para revisarlo en grupos. Pido perdón de rodillas, alguna conciencia que voy a lastimar con esto, pero créanme que sale de un corazón que quiere servir a Cristo y que quiere que la verdad de las escrituras, de la sola escritura, eh, se revele y se manifieste. Bien, mi saludo para Job, para Eduardo, para Mirta, para Rosa, para Juana, Francisco. Aquí dice mujeres casadas o solteras o recasada. Pregunta. No, yo creo lo que he dicho es aplicado a mujeres en general. Mujeres en general. Juana, mi saludo, mi abrazo. Francisco. Ángel, aquí está por allá de Barahona. Excelente enseñanza para edificaciones de cristianos de hoy. Bendiciones. Gracias por su aporte tan importante, dice Inés. Maravilloso, dice Francisco. Aquí me dan un aplauso. Bueno, la piedra me la van a tirar después. Dios le bendiga, dice Eva. Lenimar dice excelente enseñanza. Gracias, bendiciones. Aquí dice Francisco Yerme, las mujeres se encargaban de buscar los recursos. Pero más que los recursos, si usted busca Romanos capítulo 16, usted va a encontrar ahí en la iglesia de Roma equipos de trabajo con una presencia impresionante de mujeres. Ahí usted va a encontrar en ese capítulo 16 de Romanos. Primero, cuando vienen los saludos, lo primero en mencionar es a Febe, porque Febe era la que llevaba la carta a Pablo. Y entonces, si Febe era la que llevaba la carta, eso significa una posición importante, porque ella tenía que pararse en público y presentar la carta de Pablo y leerla y comentarla. Y además, en toda esta lista de saludos de Romanos capítulo 16, la primera que se menciona es Febe. Y después se menciona Priscila y Aquila, que son ella mujer, Priscila, y Aquila hombre. Mencionan primero a Priscila porque tenía un liderazgo más impactante que el de su esposo Aquila. Y ellos, Pablo los llama colaboradores, un término que solo se usa en el Nuevo Testamento para los miembros del equipo apostólico. Y más adelante menciona a Andrónico y a Junias, que son considerados apóstoles. Y menciona muchas mujeres que trabajan entre vosotros. Hombre, si trabajan entre vosotros, sería ridículo pensar que trabajaban buscando recursos, repartiendo recursos. No trabajaban en la edificación de la iglesia. Se administraban, todos los dones se repartían a todos los miembros en la iglesia. Bueno, con humildad y con mucha timidez les presento este tema, con ruego de que apelemos a la Biblia y a la Biblia sola.